¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos. Martes 5 de octubre, bienvenidos a Espacio Abierto, bienvenidos a Castilla y León Televisión. Hoy vamos a dedicar este programa a intentar abordar una cuestión, yo creo que tremendamente interesante, muy presente además en la vida seguramente de todos los que nos estén viendo, de todos los ciudadanos, como es la de la energía. Aunque hoy vamos a sobrevolar un poco más encima, vamos en este marco de las reformas que está viviendo España, que está viviendo Europa, quizás que está viviendo el mundo también. Seguramente haya que hablar de la reforma energética, del debate de la energía en nuestro país. Y precisamente para abordar este asunto, esta noche, como de costumbre, nos acompañan cuatro voces. Nosotros creemos que pueden aportar mucho, como es el caso de Ignacio Fernández Sobrino, que es el director de Antena 3 y de Onda Cero en Castilla y León. Ignacio, buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti. También está con nosotros Ricardo González, que es el director de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León. Ricardo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Eduardo? Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Y además es precisamente uno de los principales artífices del congreso que mañana va a comenzar en Valladolid, ese congreso de energía que tiene muy buena pinta y un programa muy completo. Sí, yo creo que hemos tenido la suerte de poder traernos a los primeros espadas del sector y seguramente va a ser muy interesante para todos todo lo que se diga a partir de mañana. Dará que hablar. Veremos a ver si hay titulares interesantes o no. También está con nosotros Fernando Martínez, es el responsable de Iberdrola Renovables en Castilla y León. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas noches. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Y en su lugar habitual, precisamente uno de los contertulios habituales y frecuentes de esta casa, además en este espacio abierto siempre ocupa ese lugar, es Javier Gutiérrez, que es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid. Javier, buenas noches. Buenas noches. Como digo yo, entre otras muchas cosas, pero profesor de Economía Aplicada de la UA. Sí, las aficiones son las aficiones, la profesión. Muy bien, pues muchísimas gracias a los cuatro por estar esta noche con nosotros en este espacio abierto, y lo primero, como siempre, es acercarnos al debate que les vamos a plantear, que vamos a poner sobre la mesa a través de nuestro informe. Es el siguiente. La crisis del carbón ha vuelto a poner en primera página el debate sobre la energía, sus fuentes y su adecuado equilibrio. Ni es nuevo ni lejano. La decisión de cerrar Garoña alimentó también la contienda. Energía va unido a desarrollo económico y a bienestar. Su consumo supone actividad y ha sido por ello uno de los medidores de la reciente huelga general. El futuro pasa por encontrar un mix que dé respuesta a la demanda, que no nos haga depender en exceso de fuentes de fuera, pero que su producción contamine menos. Batalla en la que las renovables siguen ganando terreno con paso firme. En 2009 la producción eléctrica con renovables fue por primera vez superior a la térmica y a la nuclear. Es el argumento de los ecologistas para defender unas energías que son más limpias pero que dependen de las condiciones meteorológicas y que todavía son caras. El año pasado las centrales térmicas aportaron a la tarta total de generación de electricidad 7.000 gigavatios hora. 3.500 la nuclear, 5.600 la hidráulica, 6.500 la eólica y en torno al medio millar se obtuvo gracias a la solar y a la biomasa. Energías que despegan con desigual recorrido en la comunidad, pero que van ganando espacio. Sin competencia la energía eólica, a pesar del parón provocado por la entrada en vigor del registro de preasignación, Castilla y León lidera el ranking español con 4.412 megavatios, por delante de Castilla-La Mancha con 3.699 y Galicia con 3.231 megavatios. 188 parques eólicos funcionando a pleno rendimiento, un 16% más que en 2009. La comunidad tiene además 39 parques en obras que aportarán una potencia de 573 megavatios y 102 instalaciones con licencia administrativa que entregarán al sistema 1.911 megavatios. En el horizonte casi 6.900, puestos en marcha en solo 12 años. La producción con renovables crece y en el horizonte nuevas apuestas. Recién estrenada esta planta de biomasa de Acciona en Briviesca, con la paja como único combustible, y en proyecto otras dos en Valencia de Don Juan y Almazán. Electricidad y gas. El líder mundial en producción, Rusia, con 656.000 millones de metros cúbicos, seguida de Estados Unidos con 490.000 millones. España ocupa en producción el puesto 75. El 9 en importaciones, en un ranking que lideran Estados Unidos, Alemania y Japón. Rusia encabeza también las ventas, seguida de Canadá, Noruega, Argelia y Países Bajos.
aumentan lo que aporta a las centrales de ciclo combinado. Según datos de Red Eléctrica de este mes de septiembre, las centrales de ciclo combinado aportaron un 28% a la producción, seguidas de la nuclear con un 23%, el carbón sumó un 14%, un 10% la eólica y un 8% la hidráulica. En los 9 primeros meses del año la producción de origen renovable representó el 35% de la generación total. Además, el 43% de la generación eléctrica del mes de septiembre ha sido producida por tecnologías que no emiten CO2. El sector empieza a coger aire después del descenso del consumo eléctrico en 2008 y 2009. La demanda nacional caía por primera vez desde 1985. En los primeros meses de este 2010 la tendencia cambia. En el primer semestre ha crecido un 4,2%. El saldo sigue siendo además exportador, a pesar de que las exportaciones han caído un 16% y las importaciones han crecido un 5%. Estos son los datos, desde luego jugosos, y la primera pregunta que ponemos esta noche sobre la mesa, dirigida al director general de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León. Hablamos de muchas reformas, caliente la reforma laboral, la reforma de la seguridad social, algunos plantean incluso la reforma judicial. ¿También hay que abordar algún tipo de reforma energética en España? Bueno, yo creo que lo fundamental es tener claro hacia dónde queremos ir y de qué tipo de fuentes de energía queremos abastecernos. España es un país que más del 80% de la energía total que consume la importa, y por eso yo creo que es algo muy sensible las decisiones que se tomen. Por poner un ejemplo, la nuclear en este momento abastece el 50% más o menos de la energía primaria que se produce en España. Por eso quiero decir que cualquier decisión que se tome pues, tiene unas consecuencias muy sensibles, y desde luego debe haber unos parámetros claros para que sepamos a qué atenernos. Fernando, ¿hacia dónde tiene que ir esa reforma, si consideras que hay que reformar? Bueno, yo creo que, tal y como se ha visto en el reportaje, si algo se demuestra es que todas las fuentes de energía son importantes y son necesarias, y que ahora mismo pues, España necesita de todas ellas para cubrir sus necesidades. Y efectivamente, dentro de ello, pues yo creo que, como comentaba el director general, lo primero que debe de aclararse es hacia dónde queremos ir, qué modelo energético es el que queremos en nuestro país, y efectivamente resaltar la necesidad de que se lleve a cabo una reforma. En los últimos años, como ya se ha puesto de manifiesto, pues han sido multitud de leyes, reales decretos, órdenes ministeriales. Ha llegado un momento que es prácticamente imposible conocer toda la normativa del sector, y yo creo que lo que hace falta es establecer primero esos criterios de dónde se quiere ir y luego cómo se quiere llegar a ellos, y que tendrá que ser de una manera pues, estable y a largo plazo, y garantizando las inversiones que se realicen. Ignacio. A mí me parece el debate básico, y de ahí el interés, por ejemplo, de congresos como el que comienza mañana, porque es un aspecto en el que hay que hacer reformas inmediatas. La primera, la más importante, la que tenemos aquí dentro, una reforma mental que nos invite de una vez por todas a considerar que tenemos que hacer políticas, para empezar, nacionales, y si podemos, multinacionales en aspectos de esta relevancia. El debate que está habiendo estos meses atrás en España respecto de la ubicación del ATC pone de manifiesto que un excesivo número de centros de poder, como tenemos en España, desde el municipal al de las diputaciones, el autonómico, etcétera, puede ser útil para otros aspectos de la actividad económica, pero no para la energía. La pasada semana Iberdrola desarrollaba importantes actividades en Estados Unidos con interconexiones con interiores, y precisamente el presidente de Iberdrola lo que destacaba es el marco estable que Estados Unidos tiene en esta materia. Y segunda reforma fundamental, a mí me parece inaudito que a estas alturas de la película la energía, que es algo que cotiza, es una commodity cotizada, siga trasladándose al ciudadano como una tasa, como un impuesto, como un precio cerrado que cotiza en el boletín oficial del Estado, cuando al político de turno le parece que hay que cambiarlo. Me llama la atención de que todavía no hayamos abierto en serio el debate de que la energía tiene que costar distinto al consumidor a cada momento, como le cuesta, por ejemplo, distinto a cada momento la energía que abastece los vehículos automóviles de gasolina o de gasóleo, que afortunadamente pasarán a la historia dentro de 5 o 6 años, al menos en parte, cuando se implante el coche eléctrico. Javier. Bueno, yo creo que hacia dónde vamos tiene unos condicionantes obligatorios. El primer condicionante obligatorio son los programas de la Unión Europea, y el programa que hay en la Unión Europea en estos momentos es el de los 320 para el 2020. Por tanto, el primer condicionante básico de a dónde vamos es el que nos marca la Unión Europea.
Para el 2020 hay que llegar en el mix energético al 20% de energías renovables, para el 2020 hay que mejorar la eficiencia energética en un 20% y para el 2020 hay que disminuir en un 20% en relación con el año 1990 la emisión de gases de efecto invernadero, que en España antes de la crisis estaba muy por encima de lo que podíamos hacer, que no era disminuir en un 20%, sino que era incrementar en un 20% y por tanto tenemos pendiente un esfuerzo brutal de lograr estos asuntos. Entonces, primero, este es un elemento condicionante. En segundo lugar, quería decir que para cumplir al menos esa disminución del 20% con respecto al año 1990 en la emisión de gases de efecto invernadero, pues el esfuerzo fundamental que tenemos que hacer será de intentar vivir básicamente con el mismo confort, pero disminuyendo básicamente el consumo de energía, de todas las energías y también de energía eléctrica. Entonces, ese es el esfuerzo fundamental que debemos hacer. Y luego podemos hablar de otros esfuerzos, y ese es el que desde el movimiento ecologista normalmente se pide, ¿no? Primero hagamos políticas que actúen sobre la demanda y no estemos pendientes siempre, en primer lugar, de políticas que actúan sobre la oferta. Entonces, porque tenemos imperativo legal, Unión Europea, y porque además los escenarios energéticos futuros son complicados, sobre todo desde el punto de vista de su contribución al cambio climático, y seguramente sea los primeros que haya que atender. Porque ¿cuál es el escenario actual, el escenario energético ahora mismo de España? Usted ha aportado algún dato, que es un dato que siempre de alguna manera da lugar a mucho debate, de manera intensa, que es el de la exportación y la importación de energía. ¿Cuál es el escenario en estos momentos de España? Bueno, ahí hay que diferenciar en ese aspecto dos cosas, lo que es energía eléctrica y lo que es energía en general. En energía en general, pues somos claramente importadores, como digo, solamente nos autoabastecemos en un 19% más o menos, el otro 81% lo importamos, y sin embargo en energía eléctrica tenemos un pequeño saldo exportador. En España eléctricamente es una isla, tenemos muy poca capacidad de importación y exportación hacia Portugal, hacia Marruecos y hacia Francia. La punta de consumo del sistema español es del orden de 45.000 megavatios y nuestra capacidad en las interconexiones está en el orden de los 3.000, con lo cual tenemos que tener la garantía de que somos capaces de autoabastecernos en electricidad. No podemos depender de las importaciones y en este caso es cierto que llevamos unos años con un saldo exportador, pero realmente pequeño. Porque ¿cómo debería ser ese mix? Se ha repetido de alguna manera en la mesa en la primera intervención, ¿no? Hay que definir exactamente hacia dónde queremos ir, cuáles son los pasos, cómo debe ser el mix energético. ¿Cómo debe ser ese mix, Javier? Bueno, pues desde mi punto de vista lo que hay que privilegiar son las energías renovables y ir sustituyendo progresivamente la energía nuclear y las energías más contaminantes. Ese es mi punto de vista. Coincide con otras gentes en otros países, con otras gentes en el mundo, no suele coincidir con el de los organismos oficiales. La Agencia Internacional de la Energía hace también previsiones de por dónde puede ir el mix energético, y lo que pasa es que esas previsiones suelen tener muchos parámetros que ella misma reconoce que pueden ser muy variables, ¿no? Por ejemplo, cuando habla del papel que va a jugar el carbón en el mix energético, pues dice, depende. Si las técnicas actuales de captura de CO2 y de almacenamiento logran ser eficaces, primero técnicamente y segundo económicamente, pues el carbón podrá mantener un papel importante. Si eso no se logra, pues el carbón tendrá que disminuir. Es decir, todos los elementos de este tipo pues son muy volubles, digamos, muy complicados de prever en el tiempo, porque básicamente en el caso del carbón y en el caso de los desplazamientos en automóvil hay posibilidades de innovación pendientes de desarrollo, y eso condiciona. Pero yo digo, si me preguntan desde el punto de vista del deseo, la mayor cantidad posible de energías renovables, porque son las que mejor contribuyen a que se atenúe el problema, se atempere el problema del cambio climático, y la energía nuclear por otro tipo de problemas que siempre tradicionalmente se han considerado en el movimiento ecologista, fundamentalmente el de los residuos nucleares, que dificultan el desarrollo de esa energía desde nuestro punto de vista, lógicamente. Entonces eso. Y luego sobre otro asunto que ha salido, el de dependencia energética o no, en lo que son los suministros para producir energía eléctrica o para manejar nuestros vehículos. Yo creo que hay muy pocos combustibles de los que no haya dependencia exteriores, muy pocos combustibles. Hay algunos que sí, pero hay muy pocos. Por poner un ejemplo de uno que se maneja normalmente, el uranio, con cierta facilidad. España importa prácticamente todo el uranio que se utiliza en sus centrales nucleares. Seguramente algunos de los países exportadores son geopolíticamente más estables que algunos de los países que exportan petróleo.
pero por desgracia, no por suerte, sino por desgracia, acabamos de vivir un episodio complicado en Níger. Ese episodio complicado que acabamos de vivir en Níger es que en unas instalaciones que tiene Areva, que es la empresa, el monstruo de la energía nuclear, que es la empresa pública francesa de la energía nuclear en Níger, pues han secuestrado los miembros de Al-Qaeda a 7 personas, además debía ser un poco simbólico en relación con otro incidente que había tenido Sarkozy, y estaban en la obtención de mineral de uranio para utilizar en las centrales nucleares francesas. Por tanto, es cierto que la mayor parte de los suministros que se utilizan para la producción de energía eléctrica o para su utilización, básicamente en el transporte, pues tenemos mucha dependencia exterior. De todos modos, por insistir en lo que acaba de comentar Javier y ofrecer una perspectiva desde el punto de vista del usuario, yo creo que como usuarios debemos de saber que aquello que pagamos cuando compramos electricidad u otra energía de esta naturaleza empieza a ser meramente testimonial. La mitad de la factura más o menos se va en tasas, en regulaciones, en moratorias nucleares, etcétera, etcétera. Entonces el ciudadano tiene que saber primero que aquello que no se acomoda en términos de coste real con lo que se acaba pagando, el valor y el coste, tarde o temprano va a tener que sufrir una regulación. Pero es que además, desde mi punto de vista, estamos, bueno, a menos que el yacimiento este de Burgos que se acaba de encontrar, un yacimiento de petróleo lo solucione, estamos en medio de un problema muy serio, y es que todavía no hemos resuelto en España cómo vamos a definir nuestros próximos 25 años a condición de que la Unión Europea nos lo acabe imponiendo, cosa que incluso podemos condicionar. La energía nuclear es un debate que en España sigue permanentemente abierto. Javier lo acaba de plantear y según el planteamiento que hacéis ecológicamente hablando, serían el futuro las energías renovables, pero no habláis de costes en realidad. España, como muy bien acabas de comentar, y por lo que tengo entendido, lo que tiene es un problema de sobrepotencia instalada, que tenemos más energía a producir de la que realmente acabamos consumiendo, y más en medio de esta crisis, y el dato que tengo es correcto, nosotros tenemos instalados 100.000 megavatios posibles de potencia eléctrica y solamente hemos gastado 40.000. Claro, el problema es que las energías renovables, y está aquí delante el responsable de esta materia, están muy subvencionadas, tienen un coste muy alto para el erario público. Entonces, el ciudadano tiene que saber que si la tesis de Javier es la que se impone, el coste de la energía, el recibo de la luz, va a seguir subiendo, a menos, y ya termino con esto, que la liberalización de la energía que inició en su momento el gobierno de Aznar y que finalmente yo creo que no se ha sustanciado en absoluto, porque la liberalización del mercado eléctrico es meramente nominal y para los grandes consumidores de energía que también van a venir a este Congreso, pero para el ciudadano real la liberalización no tiene ninguna sustanciación en el recibo cotidiano, a menos que eso sea posible y que uno pueda escoger la electricidad que compra de una manera o de otra. Por hacer un titular para terminar, lo que dice Javier me parece bien, pero el ciudadano sigue pensando que el problema de costes que tiene la energía le va a llevar a seguir pagando más por la luz constantemente. Bueno, yo, volviendo un poco al tema que se planteaba del mix energético, efectivamente, yo creo que, como comentaba Javier, la dirección es clara y ya nos viene, y hay un mix energético planteado por el Gobierno donde las energías renovables juegan un papel muy importante. Efectivamente no se podrá llegar a ese 100% porque hace falta pues fuentes de respaldo, y por eso comentábamos al principio que yo creo que todas las fuentes de energía son necesarias. Y luego es cierto que hoy día pues las energías renovables pues son más caras que las energías convencionales. También es verdad que en el tema del recibo de la luz pues es un poco un cajón desastre donde se han ido metiendo una serie de conceptos donde se están pagando cosas que realmente no es el coste de la luz, y por ahí quizá era una de las principales reformas. Es decir, tenemos todos que ser conscientes que el encender una luz o el encender una televisión tiene un coste y que todos lo tenemos que asumir. Yo creo que con el tiempo el coste de las energías renovables irá descendiendo conforme vaya madurando la técnica, y en cualquier caso también aclarar que cuando hablamos de energías renovables no todas son iguales, es decir, hay unas que tienen un papel importante y que contribuyen en un porcentaje elevado a este mix energético, como ocurre con la eólica, y que sin embargo recibe una cantidad de primas inferior a otras fuentes de energía como la fotovoltaica, que bueno, pues tiene una aportación mucho menor y sin embargo percibe unas primas bastante superiores. Creo que Ricardo quería hacer alguna matización. Sí, yo quería hacer algún comentario. Vamos a ver, Castilla y León tiene una riqueza mineral importantísima. Y cuando hablo de riqueza mineral me refiero tanto a lo que es carbón, donde tenemos las mayores reservas de España,
como a otras posibilidades, como lo que habéis comentado, un yacimiento que viene desde los años 50 en Burgos, pero que recientemente la empresa Eni Oil está investigando más y está encontrando bolsas. Bueno, hay que ver después la capacidad real de que se haya una viabilidad económica para eso, pero tenemos más posibilidades. Tenemos la fábrica de elementos combustibles para centrales nucleares en España, está en Castilla y León. Es cierto que se está restaurando la mina de Nusa, pero también es cierto que hay un consorcio que ha aprobado Nusa con una empresa multinacional en Salamanca. En Salamanca, para poder también... y el petróleo en La Lora. En La Lora, en Burgos, para poder explotar las posibilidades que tenemos de explotar el uranio que tenemos también en abundancia en la comunidad. Yo por eso creo que lo fundamental es plantearse la seguridad de suministro. Ese es un punto importantísimo. La seguridad nos lo dan las fuentes autóctonas. Fuentes autóctonas, en nuestro caso, es lo que podamos sacar de aquí, y de aquí sacamos las renovables, sacamos el carbón y tenemos una importante riqueza en nuclear. Y bueno, por dejarlo un poco separado, porque a veces no se considera renovable la gran hidráulica. Eso es un poco en lo que tendríamos realmente que fijarnos, más que en fuentes que nos vienen siempre de fuera, y bueno, por métodos que no siempre pueden ser seguros en caso de un conflicto geoestratégico que bueno, hay que planteárselo. Yo creo, respecto a lo que decías en cuanto al tema de que tenemos 90.000 megavatios o 100.000 megavatios instalados y solo tenemos una punta de consumo en el entorno de 45.000, bueno, eso hay que matizarlo, porque realmente eso no significa que tengamos un escándalo de sobreinstalación de potencia. Eso lo que significa es que tenemos posibilidad de abastecernos de muchas fuentes, que debemos utilizar las más baratas y las más interesantes en ciertos momentos, pero que necesitamos un respaldo obligatoriamente de otro tipo de fuentes que llamamos pues, más de régimen ordinario, para poder suplir la eólica, para poder suplir la solar, para poder suplir la hidráulica cuando no tenemos agua. Por eso quiero decir que, bueno, que es cierto que tenemos cierta sobreinstalación, especialmente creo que en ciclo combinado, donde ha habido una excesiva proliferación en los últimos tiempos en España, pero eso no significa que estemos tan fuera de tono. Las previsiones de red eléctrica es que en el entorno de 2016 necesitemos nueva potencia instalada en España, con lo cual no estamos tan lejos. ¿Sí se recupera la economía? Esperemos que se recupere, porque si no vamos mal todos. Sí, bueno, vuelvo a insistir en lo que he dicho antes, todo depende de la demanda y es sobre lo primero que habría que actuar. Ahorro, posiblemente manteniendo un confort bastante similar. Ahí hay muchas posibilidades para explotar, desde el punto de vista ecológico y seguramente desde el punto de vista del coste económico también. La mejor energía es la que no hay que producir, y hay muchísimas posibilidades por explotar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es cierto que la capacidad instalada prácticamente duplica los picos máximos de consumo, pero claro, ahí hay que diferenciar, como ha dicho Ricardo, pero claro, el problemón que tenemos en estos momentos en España, incluso diferenciando, es que las de gas de ciclo combinado están trabajando estos últimos tiempos al 50% de su capacidad. Eso es un exceso de demanda instalada, de oferta instalada muy fuerte. Trabajar una central de ciclo combinado al 50% de su capacidad, pues es un problema que hay que resolver. Una parte le puede resolver, seguramente por desgracia, el incremento de demanda que se asocia a la recuperación económica, pero y ese exceso de centrales de gas de ciclo combinado instaladas es el que está sirviendo de base fundamentalmente en la guerra entre los operadores eléctricos y en su relación con la administración. Es decir, una forma de regular u otra forma de regular pues va a dar unas ventajas a unos, otras ventajas a otros de forma diferente. Desde el punto de vista medioambiental, yo sí que debo decir que al día de hoy, estrictamente, el gas de ciclo combinado es mucho mejor que es mejor que el carbón, desde el punto de vista estrictamente ambiental, de lo que como resultado del quemar esos dos combustibles posibles para producir energía eléctrica sale a la atmósfera, es mejor el ciclo combinado que el carbón. No sé en el futuro, pero a día de hoy es mejor, sustancialmente mejor, seguramente que bastante mejor no es correcto. Y también por matizar decir que en materia de uranio, hoy, al día de hoy, dependemos totalmente del combustible para el exterior. Es cierto que está la posibilidad de ese consorcio, creo que es una empresa australiana, de que empiece a trabajar el tema del uranio en Castilla y León, pero al día de hoy, estrictamente, estamos en 100% prácticamente de dependencia, igual que en otros combustibles, por ejemplo, igual que en materia de petróleo, a pesar de lo de la Lora. Ojalá lo de la Lora salga bien, yo soy burgalés, pero claro, de la Lora nos olvidamos que yo no me he empezado a acordar ahora, pero igual no ha llegado a 10 años, que lo poco que se bombeaba para mandarlo a Petronor, hubo una rotura terrible
oleoducto de caída a la altura de San Felices de Rudrón, llegó al río Rudrón y por ende al río Ebro y tuvo un coste ambiental terrible, terrible, que es que a veces en costes de energías nos olvidamos de algunas cosas que acaban siendo carísimas, en relación con la rentabilidad que tenían en ese momento los pocos pozos que había bombeando en la Lora. Eso fue una catástrofe. Eso fue una catástrofe ambiental clarísima y además con un coste económico, porque todas estas cosas acaban teniendo coste económico. Decir también que en España algunas cosas sí que se han liberalizado y otras no, pero yo creo que lo que hay es una ilusión de los consumidores. En España, por poner un ejemplo de una cosa que está liberalizada desde mi punto de vista totalmente del carácter administrativo, hay libertad de instalación de centrales nucleares. Lo digo porque a veces las empresas, algunas personas dicen, pues sería bueno poner, ponga, e inicie los trámites para poner, ¿no? No me cuente este rollo de que sería bueno poner si usted tiene facultad, si usted cree que empresarialmente eso es muy rentable y muy viable y que no tiene costes ambientales, pues abra el melón. Decir que desde hace tiempo el problema que se ha producido es una liberalización, no se ha trasladado con toda su intensidad a los usuarios, pero eso no quiere decir que los usuarios no debamos el coste de fabricación de la energía. En estos momentos el déficit de tarifa eléctrica en estos momentos es de 20.000 millones de euros en nuestro país. Y lo último que hay es un decreto del Gobierno que dice que quiere acabar con el déficit de tarifa en el 2013. Ni siquiera dice 2011, dice en el 2013. Por tanto, es previsible que hasta el 2013 la deuda que tenemos contraídos los consumidores de energía eléctrica con las empresas productoras se incremente sustancialmente. Para que no tengan ningún problema económico, el Gobierno en el último decreto decidió apoyar la titulización de esa deuda, por cierto. También, no solo los mercados, sino los gobiernos apoyan la titulización de esa deuda. Por lo tanto, el problema que se hizo es que fue una liberalización de la que no se quería que fuesen totalmente conscientes los consumidores, y lo que han hecho ha sido subir el recibo de energía eléctrica, unos menos, el Partido Popular menos, pero empezando a disparar el déficit tarifario, y el Partido Socialista un poco más, intentando que no alcance la dimensión de tragedia ese déficit de tarifa, pero lo debemos. Lo que no nos dicen nunca es que lo debemos, y además lo debemos incontestablemente. Ahora hablamos de eso, ahora hablamos de la subida de la luz. Sí, a mí, claro, quiero decir una cosa que lo que es importante, lo que nos preocupa no solo a mí, sino a mi colega de Asturias o a mi colega de Aragón, no son las centrales de ciclo combinado que estén al 50%, nos preocupa que tengamos las térmicas de carbón paradas y que llevemos sin quemar carbón por razones que luego podemos comentar desde el año 2009. Lógico, desde el punto de vista de la Administración de Castilla no es totalmente lógico, claro. Efectivamente, y todo eso se debe, bueno, pues a la retirada de un incentivo que se produjo en el año 2009, yo creo que de forma equivocada, y que ha provocado que llevemos sin quemar carbón 21 meses. 21 meses, bueno, que van a dar muchos problemas porque se ha creado un stock que luego habrá que ir quemando a lo largo de estos años hasta el 2014, que es el marco que fija este Real Decreto. Previsiblemente el lunes nos dirán qué carbón hay que quemar en cada una de las 10 centrales térmicas que entran en el Real Decreto que ha tenido visto bueno de Europa, y bueno, a partir de ahí pues podremos ir diciendo cómo evolucionar la quema del mineral, pero desde luego para nosotros lo básico es que lo que tenemos como fuente de energía, que es el carbón, se utilice, y eso nos va a aportar una garantía de suministro importante, pero es que no son solo razones de garantía de suministro, son razones socioeconómicas y tecnológicas. Socioeconómicas porque son zonas donde está el carbón que dependen exclusivamente a día de hoy económicamente de este mineral. O sea, estamos diciendo que tenemos en Castilla y León del orden de 3.300 empleos en minería del carbón, pero eso es empleo directo. En empleo indirecto seguro que estamos por encima de los 12.000, 14.000, y mucha gente muy dependiente además, en todo el sector servicios de zonas como Villablino, como Guardo, como Pola de Gordón, depende exclusivamente de este sector. La alcaldesa de Villablino ha aportado un dato diciendo que su ayuntamiento puede reducirse en muy poco tiempo de 11.000 a solamente 3.000 personas si cesa la producción de carbón. Y luego hay la razón tecnológica es básica. Nosotros tenemos en Castilla y León una serie de empresas que se dedican a hacer mejoras en todo lo que es producción de carbón, quizá poco conocidas, y quizás sería bueno que se conocieran más, pero tenemos minas que cada vez están más mecanizadas y más avanzadas tecnológicamente. De hecho, tenemos mucho empleo que antes estaba en minería de interior y que ahora lo tenemos en fábricas produciendo materiales para este sector. Tenemos también todo lo que tiene que ver con el carbón limpio, el gran proyecto de Endesa en Ponferrada, que tiene como un paso previo la Ciuden, y que esperemos que triunfe. Esa central solamente tiene sentido con producción de las minas de Castilla y León, con las minas de León, porque es una central que está integrada en la cuenca. Si hubiéramos escogido para el proyecto español una central de costa que pudiera abastecerse de carbón importado, pues no estaría diciendo esto, pero si vamos a tener la central española de captura y almacenamiento de CO2
en Compostilla, en León, pues lo lógico es que esa central se abastezca de carbón de León. No tiene sentido otra cosa. Yo comparto las preocupaciones sociales y económicas en torno al carbón. Por tanto, soy de Burgos, vivo en Valladolid, pero bueno, me preocupa lo que ocurre en mi comunidad autónoma. Pero yo creo que también, por desgracia, tenemos algunos problemas sobre los que hemos hecho demasiada vista gorda en el pasado. El primer problema es a dónde se dirigieron los dineros públicos para la reconversión del sector de la minería del carbón. Hubo cosas auténticamente esperpénticas, con mucho dinero público, ese es el primer problema. Segundo problema, algunos episodios oscuros de calidad y de confusión entre el carbón nacional y el carbón extranjero. Me estoy refiriendo al juicio que Unión Fenosa planteó a uno de los grandes productores de carbón de nuestra comunidad y que ya tiene sentencia en el Supremo, por tanto que eso también dificulta que la solución final sea, y que creo que hemos tenido culpa todos, pero más las administraciones públicas, por haber hecho un poco la vista gorda en estas cosas. Y el tercero, y no menos importante, es que efectivamente una buena parte de la rentabilidad de las minas de carbón se ha trasladado a la minería a cielo abierto. Y claro, la minería a cielo abierto también desde el punto de vista medioambiental es complicado. No solo porque sea complicado desde el punto de vista medioambiental, porque cuando uno pone factores en la balanza le dicen a las comarcas mineras, igual el turismo rural puede ser una salida interesante para vosotros, seguro que no de la intensidad del carbón, pero puede ser una salida interesante, pero claro, el turismo rural con la minería a cielo abierto la verdad es poco compatible. Pero también, por desgracia, tiene exponentes terribles. El caso de Feisolín, en Villablino, pues un exponente terrible. Oiga, si esto es patrimonio de la humanidad, declarado, si esto además está subvencionado por la Unión Europea, ¿cómo es compatible eso con minería a cielo abierto y la defensa del urogallo? Claro, hay que poner en la balanza las dos cosas, pero lo que no se puede hacer es decir, voy a proteger una y luego taparme los ojos. Eso es lo que creo yo que no se puede hacer. Ignacio. Por retomar lo que antes comentaba Javier respecto del año 2013, que casualmente es un año que tiene mucho que ver con las elecciones, y respecto de la titulación o titulización de la ingente cantidad de dinero público que todavía tenemos que justificar respecto del déficit tarifario, y con las grandes dudas que puede ofrecer titulizar en este momento, porque los mercados económicos internacionales tienen muchos problemas de rating y tienen muchas dificultades para valorar esta clase de títulos, y la deuda soberana española sigue teniendo problemas. Vuelvo a reivindicar una vez más el papel pedagógico que le corresponde a la Administración en este asunto respecto del ciudadano, y en particular lo que el ciudadano ve, que es el recibo de la luz. El recibo de la luz es algo que, bueno, estamos inmersos en paradojas constantes. Vamos a señalar algunas de ellas. Si el mercado internacional del carbón recupera su precio, el erario público español tendrá que pagar menos dinero para compensar el precio del carbón nacional, porque, claro, el carbón ya sería competitivo el precio que sacamos. Ahora bien, si el precio internacional del carbón sigue cayendo, al contribuyente nos sigue costando dinero mantener 3 o 12.000 puestos de trabajo, según veamos en su conjunto. Esto es una paradoja. Esto hay que terminar de una vez por todas con ello. Parece que el año 2014 es el límite, pero tenemos que ponernos ya a pensar qué vamos a hacer en el 2015 y 2016, porque no podemos eternamente resolver este problema. Por poner un caso parecido, el gobierno de Zapatero titulizó la deuda de Radio y Televisión Española, prejubiló a miles de trabajadores y aplicó un sistema de cánones para la financiación del sistema del ente público que ahora ha sido tumbado por Bruselas. No, al menos todavía no. ¿Ha sido tumbado? No, todavía no. En una parte, la parte que se refiere a las eléctricas, no, está todavía en proceso. No a las eléctricas, a las telecomunicaciones, que me diga. No, está en proceso. No, está en proceso, pero la primera instancia ha dicho que lo va a tumbar. Entonces, tenemos que adecuar cada vez más lo que el consumidor ve que paga con el coste real de aquello por lo que paga. Y hay un segundo aspecto que me gustaría destacar también, que estos días está muy de moda y que creo que va a ser un cambio cultural también, que es el coche eléctrico, que se va a discutir también en el Congreso que comienza mañana. El coche eléctrico, si se consolida como un instrumento de mercado, y todo indica que va a ser así, va a cambiar el sistema de suministro de energía para algo tan habitual y tan de consumo como es el transporte del ciudadano. ¿Y cómo vamos a cobrar esa electricidad? ¿Esa electricidad va a cotizar cotidianamente? ¿Va a tener un precio distinto de la electricidad que suministre al coche de la electricidad que suministra a la lavadora o al frigorífico? ¿Va a haber diferenciales también impositivos en esa electricidad, como hay diferenciales, por ejemplo, en el combustible líquido? Eso va a ser un cambio cultural y tenemos que aprender a gestionarlo ya, porque eso lo tenemos a la vuelta de la esquina. Y el último aspecto, ya para terminar, respecto del problema de la electricidad. Lleva siendo hora de que al ciudadano, de que al consumidor se le cobre por aquello que consume y no por aquello que consume acumulativamente. Tienen que acabar de una vez por todas los tramos en los recibos de la luz, porque la gente
no sabe, y si no sabe interpretar un recibo de la luz, es muy complicado. Y claro, la gente cuando ve que consume y ve que consume una cantidad, que le cobran una cantidad por si consume un mes, pero al mes siguiente si excede de un volumen de kilovatios, le cobran mucho más el kilovatio de lo que realmente ha consumido, el ciudadano se despista. Hay que clarificar el coste de la energía para el ciudadano, lo cual sería muy didáctico. Fernando. Bueno, sí, a mí me gustaría incidir en eso. Yo creo que uno de los grandes problemas que ahora mismo tiene todo el sector eléctrico es precisamente el déficit de tarifas. O sea, me parece que es insostenible un sistema en el que anualmente se van metiendo 3.000, 4.000, 5.000 millones que se le van adeudando a las eléctricas, con lo que ello conlleva que evidentemente pues, las empresas limitan o reducen sus inversiones, puesto que bueno, tienen ahí un agujero contable importante y que se tratará de solventar a través de la titulación y bueno, y se inicia un camino, ¿no?, para tratar de atajar ese déficit. Parece que no demasiado eficiente, puesto que ya este año tenemos otra vez otros 5 o 6.000 millones de euros de déficit, ¿no? O sea, sigue incrementándose a pesar de la normativa que existe. Un inciso, Fernando, explicar a la gente que está en casa el déficit de tarifa, que es un término muy utilizado, pero igual no saben qué es la diferencia entre lo que pagamos los usuarios y el coste de producción de Exactamente, como señalábamos antes, pues en el recibo de la luz se van a por matizar, el coste de producción, el coste que reconoce las administraciones públicas a los productores, porque ahí hay otro debate pendiente. Sí, pues es como dices, ¿no? Es la diferencia entre el coste de generar la electricidad y lo que se paga por ella. Entonces, bueno, pues eso había una obligación, el llamado déficit de tarifa, que se le reconoce a las compañías eléctricas, pero no se les paga, se les reconoce esa cantidad, pero no se les paga. Ahora mismo pues me parece que en concreto en Iberdrola son 5.000 o 6.000 millones de euros, 7.000 y pico millones de euros en Endesa, es decir, son cantidades importantes y que afectan directamente al desarrollo y a las posibles inversiones de estas compañías, ¿no? Entonces yo creo que ese es uno de los temas fundamentales que tendríamos que atajar, ¿no? Y eso pasaría pues por cobrar la luz al precio a lo que cuesta. Es decir, yo creo que a lo mejor hay estas subidas que se produjeron la semana pasada en el recibo de la luz, pues yo creo que bueno, van en la buena dirección. Quizás sea corta, según los estudios que se han realizado por parte de la Comisión Nacional de la Energía, era necesario subirlo en un porcentaje mayor, pero bueno, yo creo que todo esto ayudará un poco a ir minorando ese déficit. Y en cuanto a lo que comentaba Ignacio de los tramos, a mí personalmente sí me parece importante, o sea, sí me parece importante el que todos seamos conscientes de que cuanto más consumimos, más caro nos va a salir el kilovatio hora. A mí me parece, quizá habría que explicarlo mejor, quizá habría sí, porque a mí me parece que es fundamental el conseguir una eficiencia energética, un ahorro energético. Porque hay que penalizar, por ejemplo, a las familias numerosas respecto a las familias del matrimonio. Es decir, ¿por qué una familia que tenga 5 hijos y el matrimonio que son 7 tiene que pagar más cara la luz que el matrimonio que no tiene hijos? Es justo lo contrario de lo que hay que hacer. No tiene ningún sentido. No. Es lo mismo que si tú cobraras más cara la gasolina al que va con una furgoneta que al que va con un vehículo pequeño. No tiene sentido. Es un sistema que, al contrario, introduce injusticia social. Yo creo que no. Yo creo que con independencia de los casos puntuales y que efectivamente debería de haber pues alguna excepción para familias numerosas, para situaciones... No la hay. Por eso que a lo mejor es un problema más de regulación que de filosofía de lo que es el sistema. Pero yo creo que concienciar al ciudadano de ser eficiente, de consumir menos luz y sobre todo convencerlo de que la luz le cuesta dinero y que los derroches que pueda hacer y el dejar las televisiones encendidas y todo eso va a tener un coste a fin de mes. Yo creo que eso es un tema importante, ¿eh? O sea, esto de pensar que encendemos la luz y no pasa nada y que pues, se queda encendida y que nos vamos y que dejamos las televisiones y las radios y los equipos de música y tal, yo creo que es bueno que sepamos que eso tiene un coste y que ese coste mensualmente nos lo veamos reflejado en la factura, ¿eh? Sí, yo por opinar sobre este asunto, yo creo que para esas situaciones de familia numerosa lo mejor es el impuesto sobre la renta de las personas físicas y lo que corresponde hacer por ahí. Lo peor, administrativa y eficazmente, es ir picoteando de todos los gastos que tiene la familia numerosa para producir una disminución de sus facturas. Yo creo que lo mejor es trabajar con el IRPF y producir ahí lo que haya que producir, como primero mucho más fácil para todos ellos y más fácil para los suministradores de todos los consumos. Pero yo creo que la otra razón, que es la gorda, esto es, oiga, mire usted ahorre y si ahorra además tendrá un incentivo económico. Pero es que hay prácticas que las vemos todos los días en nuestras casas. Es decir, hay muchos aparatos que por desgracia tienen una posición de stand-by que consume energía eléctrica. Eso lo tenía que haber prohibido la Unión Europea hace muchísimo tiempo.
Pero si no se prohíbe por la parte de la Unión Europea, pues hay regletas con un interruptor, televisiones, aparatos relacionados con la televisión, etcétera, que te eliminan consumos. Yo he visto algunos estudios de esos consumos que dicen que llegan a ser el 10% del consumo de energía eléctrica de un hogar. Y eso hay que hacer todo lo posible en las administraciones públicas para que no ocurra. Luego también querría decir algo sobre el déficit de tarifa y este sistema aparentemente tan perfecto. Para que lo podamos entender, nosotros ya lo entendemos, para que lo pueda entender todo el mundo, el déficit de tarifa consiste en lo siguiente. Periódicamente se realizan subastas para que los productores de energía metan en red en torno a las estimaciones de demanda que plantea Red Eléctrica Española. Y en esas subastas el procedimiento de fijación de precio es el más caro de los baratos, para que podamos entender. Cada uno va metiendo su producción de energía eléctrica con diversos orígenes. La que tiene más ventajas en la red es la energía nuclear, porque técnicamente es cierto que es difícil estar apagando y encendiendo las centrales nucleares, pero es la primera que se considera. Luego se consideran todas las demás y es la más cara la que fija el precio de esas subastas, que se tendrá en cuenta para calcular el déficit de la tarifa eléctrica. Bueno, ahí también hay una fuente, lo digo porque a veces solo se carga sobre las renovables, es decir, es que las renovables están grabando. No, y es que mire, una central hidráulica, por conocer un asunto menos controvertido socialmente, que está amortizada contable y económicamente desde hace muchísimo tiempo, eso es una máquina de hacer dinero. Es una máquina de hacer dinero, además, con el aprovechamiento hidráulico de un bien público, como es el agua de los ríos. Lo mismo les pasa a las centrales nucleares. El debate sobre las centrales nucleares y la prolongación de su ciclo de vida tiene un componente de opción elegida energética, pero tiene otro componente económico, no nos olvidemos. Es decir, el libro blanco sobre la energía eléctrica, el último que lo ha hecho en este país, que lo hizo un experto reconocido internacionalmente, se hizo bajo gobierno socialista, pero el experto reconocido internacionalmente decía, en caso de que se prolongue un solo año, él no se pronunciaba sobre la energía nuclear, la vida de las centrales nucleares, por favor, pongan una tasa seria sobre este asunto, porque eso amortizado es una máquina de hacer dinero. Amortizado es una máquina de hacer dinero con preferencia de entrada en red. Por tanto, claro, son los costes que le reconocemos, pero detrás de esos costes, las diferentes formas de producción de energía eléctrica de cada una de las tres empresas, que solo estamos hablando de tres empresas, también inciden de forma decisiva en su situación de beneficios y en su situación patrimonial. Sí, pero si me permite solamente conocerás seguro un informe de una consultora prestigiosa reciente donde cuestiona precisamente el que esas centrales ni estén amortizadas ni hayan obtenido tantos beneficios en el... Es decir, yo creo que es un debate... súper amortizadas. Según estos informes, ¿no? Es decir, yo creo que son consultoras independientes que realizan esos estudios y que de eso se debe de partir, ¿no? Sí, pero sabes perfectamente que el criterio que han utilizado es el de armonización contable. Y el de armonización contable, a falta de reglas, es el que decide la empresa. Claro, entonces eso no me sirve. Pero según ese estudio no están. Económica. Y incluso en el caso de las hidráulicas, según resalta el estudio, con importantes pérdidas. Las hidráulicas lo que tienen que hacer ahora es volver a subir agua por las noches aprovechando la energía eólica y volverla a tirar por el salto para mejorar la eficiencia. Sí, el bombeo, efectivamente. Ojalá. Yo creo que las centrales de bombeo, y en concreto pues Iberdrola está apostando por ellas, tiene importantes centrales y esa es una de las salidas importantes, ¿no? La central de bombeo. Bueno, yo creo que hay, por tranquilizar un poco a la gente que nos esté escuchando respecto a eso que hemos hablado del 2014, sí me gustaría hacer una matización. Carbón, hablamos del carbón. Hablamos de carbón en este caso. Vamos a ver, el 2014, esa fecha que ha salido en estos días de respecto al Real Decreto recientemente aprobado, se refiere exclusivamente al incentivo que pueden cobrar las eléctricas por quemar ese carbón. Eso es una cosa que de momento está establecida, llega el 2014... Y ya veremos qué pasa después, porque la directiva europea sigue permitiendo primar todo lo que sea consumo de combustibles fósiles autóctonos para generar electricidad hasta un límite del 15%, con lo cual en el 2014 a lo mejor no este incentivo, pero otro sí se podría establecer. Luego hay otra fecha de 2014, pero que no conviene confundirla, que es la fecha de reglamento. La propuesta de reglamento, que es solo una propuesta, que está aprobada ahora mismo por la Comisión Europea, pero que luego tiene que pasar del nivel tecnocrático al nivel político, ya veremos qué pasa ahí, habla del año 2014, concretamente 1 de octubre de 2014, para el cese de las ayudas al carbón, y además todas las empresas que recibieran ayudas tendrían que dejar de producir en esa fecha. Bueno, eso es lo que vamos a ver qué ocurre con ello. Yo creo que hay bastantes países en Europa que están en una posición contraria y desde luego el apoyo de todas las comunidades autónomas españolas que tenemos carbón al gobierno para lograr que se cambie esa propuesta de la Comisión, pues es clarísimo. Nosotros tenemos que lograr que las ayudas desde luego lleguen bastante más allá, si son necesarias, también quiero puntualizar eso,
y desde luego que no estén ligadas a planes de cierre, sino a planes de acceso a reservas por razones de seguridad de suministro energético. Y ese tiene que ser el punto de partida, y tiene que ser un punto de partida de máximos, y hay que ser exigente con ello, porque si partimos ya de que conformarnos con el 2014, pues mal vamos. Respecto al precio del carbón internacional, me gustaría decir que en el 2007 y en el 2008 el precio del carbón internacional estuvo bastante por encima de los precios de los contratos de suministro de carbón nacional. Pero cuando digo bastante por encima, digo que en algún caso, en algún mes en concreto, los llegó a triplicar prácticamente. Con lo cual, eso significa que aunque en el 2009 ha habido una caída importante del precio del carbón internacional, sin embargo todos los índices apuntan a que va a continuar esa subida, y aunque España, como teníamos antes alguna duda, pues pueda tardar algo más en salir de la crisis, pero a nivel internacional sí parece que está habiendo una salida, y esa salida apunta a un crecimiento del precio de todas las materias energéticas, y entre ellos el del carbón. Con lo cual el precio de nuestro carbón, y hablo en este caso de las empresas privadas de Castilla y León, pues puede ser otra vez bastante competitivo, probablemente incluso a finales de este mismo año. Respecto al tema del déficit que comentabais antes, yo creo que es un tema interesantísimo. Yo creo que la fecha esta del 2013, venía en el mismo Real Decreto Ley que el registro de preasignación, que es un Real Decreto Ley, pues que los del sector lo vemos un poco como el Real Decreto maldito, el Real Decreto Ley, porque nunca se consultó con nadie y fue una gran sorpresa. De momento lo que va consiguiendo es que España, que estaba en el furgón de cola de los precios medios de la electricidad, y hablo de Eurostat, son valores estadísticos, en solamente 5 años estamos ya en los valores de cabeza, y desde luego si subiéramos lo que algunos llegan a decir, pues estaríamos con diferencia con los precios más caros de Europa. Eso es inconcebible. Yo creo que evidentemente tenemos que mirar no solamente la parte del coste reconocido, sino cómo se reconoce ese coste. El tema del precio marginal, es bastante complejo, yo creo que habría que mirarlo, y tiene bastante interés que así se haga, porque desde luego hasta ahora a las eléctricas se les ha reconocido todo lo que han dicho que se les debía, y eso es algo que también habría que estudiar y que matizar. Y por finalizar con el tema de campañas. Además no es nada difícil llegar a acuerdos entre tres, es más fácil que llegar a acuerdos entre 300. Efectivamente. Y luego tenemos sí, pero fíjate, con el tema del carbón no se ha logrado. Porque influye lo que tiene cada uno de fuente, claro, de mix energético. Sí, pero realmente en España nos hemos complicado mucho la cosa. Si realmente hubiera habido una autoridad sobre el sector, probablemente no hubiéramos necesitado tantos problemas y tantas aprobaciones en Europa, y hubiéramos empezado a quemar carbón bastante antes. Lo que ocurre es que se rompe un pacto que había desde el año 96, por el cual el gobierno y las eléctricas confirmaron que se iba a quemar carbón nacional y se iba a cobrar un incentivo, que era una peseta kilovatio hora. Eso se rompe inicialmente en el 2006, definitivamente en el 2009, y a compromiso roto, pues es la situación que hemos tenido. Yo, por dejar el tema del carbón y hablar del tema del ahorro, que creo que también es un tema importante, en estos días está recorriendo Castilla y León la exposición Ponte a Corriente, Ahorra Energía. El año pasado estuvo en las capitales de provincia, y este año está yendo a las segundas poblaciones de cada provincia, y creo que efectivamente es un tema muy importante. Todo lo que se pueda ahorrar, pues evidentemente no lo consumimos, y en la economía familiar se nota. Yo animo a toda la gente que vaya a estar cercana a esta exposición, pues que se pueda acercar a verlo, porque hay consejos muy interesantes. Una divergencia radical, por subrayarla. Yo creo que en efecto hay que penalizar el coste, pero con coste, no con sobrecoste, y que lo más pedagógico y lo más didáctico es que la factura fuera entendible. Con que el ciudadano, cuando recibiera la factura de la luz, pudiera comprenderla, ya vería claro si gasta o no gasta. El problema de ahora es que necesitas hacer logaritmos neperianos para poder llegar a saber lo que has consumido en función de cada tramo. Segunda cuestión. Yo creo que mientras siga existiendo una política agraria común, los mineros pueden estar tranquilos, porque si hay un sector subvencionado en Europa, y eso incluye la nueva actividad, es el sector agrario. No tendría sentido que a los pobres mineros, que son 3.000, les penalizáramos por un criterio de subvención que rige para un sector de la naturaleza del agrario. Y en tercer lugar, todo eso que comentamos, que es muy interesante y que ojalá pudiéramos, Eduardo, tener más oportunidad de hablarlo en los medios de comunicación, porque creo que uno de los problemas es que tenemos un déficit informativo respecto a estas cosas, pone de manifiesto una vez más la necesidad de que hubiera un gran pacto nacional entre el Partido Popular y el Partido Socialista en materia de energía. Pacto que estuvo a punto de alcanzarse antes del verano, y que a todos nos sorprendía que pudiera llegar a sustanciarse, porque parecía que Sebastián y Montoro estaban cortejándose de una manera tal que finalmente llegarían a un acuerdo, y lamentablemente, como era de esperar, pues en efecto el pacto
se quebró. Hay demasiadas elecciones en ciernes como para que ese pacto se reanude. Seguirá siendo nuestro gran pacto pendiente, junto con otros más, el coste del sector público, etcétera, etcétera, y es un pacto nacional necesario para un país tan indisciplinado como el nuestro, que somos incapaces de ponernos de acuerdo en materias tan fundamentales. Sí. Un pacto sobre la salida que por ejemplo, quedó truncado hace 2 días, ¿no? Pero yo creo que volviendo un poco a tocar el tema del carbón, centrar todo el debate en él, yo creo que todo el sector minero se está haciendo adelantos importantes, es decir, yo creo que todo el tema de la desulfuración que se está instalando en las centrales de Melilla, que está todo el tema de la captura de CO2, donde se está estudiando además aquí en Castilla y León, es decir, yo creo que ese puede ser un camino, ese puede ser unas vías pues para dejar abierto todo el futuro del sector del carbón, que bueno, ahora parece, esto también va un poco por modas, ahora parece que es el culpable de todo es el carbón, hace unos años eran otras fuentes, ¿no? Pero yo creo que no hay que demonizar a ninguna fuente, sino bueno, adoptar las medidas suficientes pues para hacer que esas fuentes energéticas sean compatibles con el desarrollo sostenible, con el medio ambiente, no contaminantes, o lo menos posible contaminantes, y yo creo que eso es la vía futura del carbón. Yo coincido con Fernando. En las 4 centrales térmicas de Castilla y León, por la Directiva de Grandes Instalaciones de Combustión, se han invertido más de 400 millones de euros en plantas de desulfuración y en quemadores de bajo NOx, que desde luego mejoran de forma importante las emisiones de estas centrales. Nos queda la parte del CO2, que es la que está ahora en estudio en Compostilla, con lo cual evidentemente es otra cosa a tener en cuenta, que esas inversiones también están hechas y también es necesario amortizarlas. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa para la publicidad. Javier, la publicidad manda, regresamos en apenas 2 minutos aquí en Espacio Abierto, no se vayan.